Y este dice, en general este dice, viene otra vez, viene otra vez. Tal vez al amanecer o tal vez al anochecer. Viene otra vez, viene otra vez. Día glorioso será para mí. Al mundo viene otra vez. Vamos a intentar entonarlo y más o menos suena así. Notas alegres cantar y con fervor proclamar esta gloriosa verdad. Cristo muy pronto vendrá. Viene otra vez, viene otra vez, tal vez al amanecer o tal vez al anochecer. Viene otra vez, viene otra vez, día glorioso será para mí. Al mundo viene otra vez, pena y dolor pasarán y se regocijarán todos los que en Cristo están. Cuando regrese el Señor, viene otra vez, viene otra vez, tal vez al amanecer o tal vez al anochecer. Viene otra vez, viene otra vez. Día glorioso será para mí. Al mundo viene otra vez. Hermano Amén. Eric, el tiempo es suyo. Amén. Bueno, muchas gracias, Naamán. Gracias por ese himno tan precioso. Y sí, definitivamente, Él viene otra vez. Bien, mis hermanos, vamos a continuar. Ahora sí, otra vez retomamos el estudio del milenio. La semana pasada hicimos un pequeño repaso, así como no abuelo de pájaros, sino como abuelo de jet, ¿verdad? De todas las dispensaciones y de los principios que estamos siguiendo en el sistema de interpretación que estamos utilizando. En este estudio ya hemos abordado de forma introductoria, en la parte del milenio, el concepto de gloria. También vimos el concepto de Cristo y el concepto mismo de milenio. Pero ahora ya vamos a entrar más de lleno en estos conceptos y vamos a trabajar con el concepto de gloria, porque hay mucho más que aprender de este tema. Y recordemos que tenemos que tener presente que Jesucristo tiene una característica que es única, y es que Él es 100% humano y es 100% divino. Es decir, Él tiene ahora un cuerpo glorificado, como el que tendremos nosotros cuando Jesucristo venga, pero siempre ha sido plenamente Dios. Dice Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Voy a leer esto en otras dos versiones, el mismo pasaje. En palabra de Dios para todos dice, sus antepasados son los patriarcas, está hablándole, recordemos, estamos en Romanos, en esta parte de Romanos el apóstol Pablo se está dirigiendo a los judíos, y entonces les dice, sus patriarcas, sus antepasados son los patriarcas. De ellos desciende físicamente el Mesías, y en él Dios sobre todas las cosas, bendito para siempre, así sea. Y en versión TDA, traducción del lenguaje actual, dice, ellos pertenecen al pueblo de Dios. ¿Quiénes son ellos? Los israelitas. Y el Mesías, como hombre, pertenece a ese mismo pueblo. Se refiere a la parte humana de Cristo. Él gobierna sobre todas las cosas y es Dios. Alabado sea Dios por siempre. Amén. Y ahí hace referencia a esa parte divina de Cristo. Y él es entonces 100% Dios y 100% hombre.
Colosenses 2, 9 al 10 nos dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Reina Valera 1960. Voy a leer otra vez el mismo pasaje, Colosenses 2, 9 al 10, en versiones Palabra de Dios para Todos y en traducción de lenguaje actual. Dice en PDT, todo lo que Dios es, habita corporalmente en Cristo, incluso en su vida en la tierra. En Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él es cabeza de todos los gobernantes y poderes. En versión TLA nos dice, Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. A ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. Entonces, con diferentes palabras, unas en un lenguaje más actual, este pasaje nos dice también que en Cristo, en la persona humana de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Estas consideraciones, si bien no abordan la cuestión interpretativa de si hay un milenio literal, como enseña el premileniarismo, o si es un periodo simbólico o espiritual, como lo enseña el amilenialismo, que si bien el prefijo a normalmente implica la negación en una palabra o de una palabra, por ejemplo, amoral significa sin moral, ateo, que significa sin Dios. No es lo que indica la doctrina amilenarista. Ellos no dicen que no hay milenio, sino que ellos consideran que la primera venida de Cristo es la inauguración de su reino y que su regreso es la consumación del mismo. Y la mención de los 1000 años que hace Juan en Apocalipsis 20 se refiere a la edad de la iglesia y las cosas que sucederían durante este tiempo, lo que para nosotros es el periodo de la gracia. Ahora, dado que son estudios que ya hemos realizado, solo diremos que llegar a esta conclusión solo puede ser posible bajo el método alegórico y nunca utilizando el método literal de interpretación que es el que estamos utilizando para nuestros estudios. Sin embargo, esa diferencia con nuestra teología no da lugar para estigmatizar a ningún hermano que piense diferente. Por ejemplo, yo conocí un hermano que ya está con el Señor. Él dio una de las predicaciones más lindas que jamás he escuchado en mi vida. Y él fue amilenialista. Y me refiero al hermano Juan Stam. Don Juan, un hombre con un profundo amor por la obra del Señor, con un profundo amor por los perdidos, ¿verdad? Sin embargo, él usaba otro método de interpretación y entonces había llegado a una conclusión diferente. Eso no quita la gran obra que él hizo, el gran amor que él tenía por la obra del Señor, y estoy completamente seguro de que él ahora se encuentra gozando de la presencia del Señor. Entonces, la fe en Cristo de los hermanos que se decantan por el amilenialismo no es cuestionable, no le estamos cuestionando en ningún momento, son nuestros hermanos y les amamos igualmente. Sin embargo, no deja de ser importante que cualquier sistema escatológico sea sometido a los principios elementales contenidos en el concepto de gloria. Entonces, con una mente abierta y sin prejuicios, el estudiante bíblico debe contestarse las siguientes preguntas. ¿Enseña la Biblia que habrá una manifestación gloriosa del Mesías dentro del tiempo y de la historia? Y si estudiamos la profecía, la única respuesta que encuentro es sí. La Biblia sí enseña que habrá una manifestación gloriosa del Mesías dentro del tiempo y de la historia. Enseñan las Escrituras que Cristo regresará a la tierra con poder y gloria para gobernar a las naciones como Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, el Antiguo Testamento tiene extensas profecías sobre este tema. Enseña la palabra de Dios que la gloria de Cristo humana y divina será manifestada en la tierra en la era de un reino de paz, justicia y santidad que precede al estado eterno. Sí, también. Esto que estoy leyendo lo tomé de
el libro de Elis Carballosa, Cristo en el Milenio, página 34, por si alguno tiene el libro y lo quiere buscar. Y como lo expresa el mismo Carballosa en su libro, Cristo en el Milenio, estas preguntas deben responderse mediante una exégesis seria, cuidadosa del texto bíblico, y usando una hermenéutica literal, histórica y gramatical, sin alegorizar o espiritualizar el mensaje bíblico. Hemos definido la gloria divina de Cristo como la revelación de la plenitud infinita de los atributos de su naturaleza divina. Entonces, la naturaleza de la gloria determinada por la manera en que los atributos, o está determinada por la manera en que los atributos divinos se expresan a sí mismos. Por lo tanto, vamos a estudiar el concepto de gloria de manera más amplia, siempre utilizando el método de interpretación literal. Y como primer punto vamos a ver que la gloria de Dios es la misma en todas las edades. ¿Y por qué hago este énfasis? Bueno, porque hay algunas tendencias teológicas que dicen que la gloria de Dios ha evolucionado de diferentes formas. Sin embargo, dentro de lo que conocemos como los atributos de Dios, qué sé yo, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, soledad, encontramos un atributo que es su inmutabilidad. Es decir, Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Como dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, podemos afirmar que la gloria de Dios es la misma en todas las edades y eso es válido tanto para el aspecto espiritual como material, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vamos a ver algunas afirmaciones en el Antiguo Testamento. La manifestación de su gloria en la autorrevelación de su carácter y de su ser. Y si alguno quiere participar, hacer alguna acotación, recuerden que esto no es un estudio magistral. Yo sé que yo soy el que más habla, pero usted nada más me levanta su mano, o si no tiene como levantar la mano, me abre su micrófono, me llama y yo con mucho gusto le cedo la palabra por si tiene alguna consulta. Y si esa consulta agota el tiempo del estudio, no importa, porque estamos aquí para aprender, no para correr. ¿Okay? Y a veces sus preguntas son muy ricas, muy valiosas y nos ayudan a todos a ampliar el conocimiento o a ampliar el concepto que traíamos. Entonces decíamos que la manifestación de su gloria en la autorrevelación de su carácter y de su ser. Isaías 6:1-3 nos dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, en este pasaje, la manifestación de la gloria de Dios está en relación con su santidad. Perdón. También vemos manifestada en la gloria de Dios en la historia y en el control de las naciones. Números 14:21-22 nos dice: mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena la tierra, todos los que vieron mi gloria, mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Ezequiel 39:21, y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y que mi mano que sobre ellos puse. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano sobre ellas puse. Entonces vemos la manifestación de la gloria de Dios en la historia y sobre las naciones. También en la naturaleza. Hay un pasaje que no tengo aquí anotado que dice: los cielos cuentan ¿qué?
la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero hay otros pasajes. Veamos Salmos 29, 1 al 4. Salmos 29, 1 al 4 nos dice: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Salmos 104, 31. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. También Eric. vemos manifestaciones físicas. Hola, Eric. Sí, hermano. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Gracias, hermano. Ese no lo tenía yo anotado, pero me lo sé de memoria y me encanta. Me encanta mirar el cielo, me encanta sobre todo cuando está el cielo estrellado, se ve la Vía Láctea en su magnificencia, se ve la creación de Dios, ¿verdad? O cuando hay un atardecer esplendoroso, o un amanecer al lado de Limón, ¿verdad? En la costa atlántica. Qué belleza es contemplar esas cosas y ver la mano de Dios pintando bellezas para nosotros. También vemos la manifestación física de la presencia divina. Ezequiel 1:28 nos dice: como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. También tenemos en el Antiguo Testamento manifestaciones personales de Dios, en lo que llamamos teofanías. La palabra teofanía viene de dos vocablos griegos: teos, que es Dios, y phanein, que es aparecer. También tiene un sufijo que es ia, el cual indica cualidad. Entonces, teos, phanein e ia forman para nosotros esa palabra que hemos transliterado del griego, que es teofanía, que es una manifestación divina o una manifestación de un ser divino, para nosotros una manifestación de Dios. En general, las teofanías apuntan hacia Cristo y su venida a la tierra, su primera venida. Algunos detalles sobre las teofanías en el Antiguo Testamento, vamos a ver, se revelan en lugares concretos. Por ejemplo, en el llamamiento a Moisés, veamos Éxodo 3, 1 al 6. Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián. Y un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en medio de una zarza envuelta en fuego. Una forma de hablar sobre una aparición de Dios es mencionar el ángel de Jehová o el ángel del Señor. Entonces, no es que es un ángel que viene de parte del Señor. Esto se refiere al Señor mismo. Allí el ángel del Señor se le apareció en medio de una zarza envuelta en fuego. Moisés miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Entonces dijo: voy a ir a ver esta grande visión, porque es que la zarza no se quema. El Señor vio que Moisés iba a ver la zarza, así que desde la zarza lo llamó y le dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: aquí estoy. El Señor le dijo: no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Y también dijo: yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces vemos lo que decíamos al inicio. Dice el ángel del Señor, pero aquí él ya se está identificando como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. También lo vemos en la entrega de las tablas de la ley, Éxodo 24, 16 y 17. Y la gloria de Jehová se posó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová
era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. En Éxodo 16:10 dice, y hablando a Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. En Éxodo 40:35, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Entonces, vemos que hay diferentes manifestaciones de la gloria de Dios hechas a los israelitas. Otra es en la dedicación del templo durante el reinado de Salomón, en Segunda de Crónicas 7:1. Hermano Eric, hay una pregunta. Sí. Adelante, hermanita Noemí. Muchas gracias, hermano Eric. Tengo una pregunta en cuanto al término de teofanía y cristofanía. Si lo podemos ver como sinónimos, bueno, sabemos que, ¿verdad? Hay una Trinidad, pero cuando yo hablo de teofanía, puedo ver es el Cristo, a Cristo preencarnado, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Antes de que viniera al mundo. Y cuando hablo de teofanía, me refiero a manifestaciones de la gloria de Dios que no necesariamente son en un cuerpo de un hombre, como usted ahí los está mencionando en los pasajes. Pero mi duda entonces sea si puedo hacer esa diferenciación o si en realidad todo se puede ver como casi como un sinónimo de cristofanía con teofanía. No sé cómo se puede ver esos dos conceptos. Es Gracias. muy interesante su pregunta. No sé si ahorita le puedo dar la respuesta exacta, ¿verdad? Así que voy a tomar la pregunta, diferencia entre teofanía y cristofanía, y tenerle una respuesta fundamentada para el próximo miércoles. Sin embargo, sí le puedo decir que no hay prácticamente diferencia de pensamiento entre los autores en que Jehová en el Antiguo Testamento es el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, lo que hemos visto ahora, estas teofanías que hemos visto ahora aquí, son básicamente manifestaciones de Dios con respecto al pueblo de Israel y la forma en que Él se manifestaba, ¿verdad? Voy a leer 2 de Crónicas 7:1, creo que aquí hay parte de su respuesta. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces, estas manifestaciones de la gloria de Dios tenían la intención de que Israel comprendiera la santidad de Dios. El hecho de que se presentara así en el Antiguo Testamento en momentos determinados de la historia de Israel no implica tampoco que lo haga hoy de esa manera. Escuché que un hermano quería decir algo. Sí, muy rápidamente aquí, más o menos como dando un vistazo en internet. Cristofanía se refiere a las apariciones propiamente de Jesucristo después de la crucifixión, específicamente después de ese momento, ¿verdad? Entonces creo que eso también nos puede dar una pequeñísima luz, ¿verdad? En ese aspecto. Perfecto, perfecto. Entonces lo que vamos a ver a partir de lo que acabo de decir es precisamente cristofanías. En el Nuevo Testamento, Jesús es la manifestación de la gloria de Dios. Es decir, vean que en el Antiguo Testamento, Él se presentaba con símbolos, con apariencia de, ¿verdad? Por ejemplo, una zarza ardiendo en forma de nube, en forma de fuego abrasador, ¿verdad? En diferentes formas se manifestó a los hijos de Israel. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo es la manifestación de la gloria de Dios, porque en su humanidad está presente la gloria de Dios. Y recordemos que este estudio va enfocado en la persona de Cristo. Entonces aquí estamos resaltando, repasando quién es Jesucristo realmente. Es decir, tratando de ver una dimensión de Cristo
más profunda. Juan 1:1 y 1:14. En su humanidad está presente la gloria de Dios. Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo, ¿cuál verbo? El que estaba en el principio. ¿Cuál principio? ¿Se acuerdan que cómo empieza Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin embargo, ese es el principio de ciertas cosas. Dios estaba mucho antes de eso. Así que este principio, en el principio era el verbo, es decir, es un tiempo en el cual, ¿cómo decirlo? Es que Dios no tiene tiempo. Dios no tiene edad. Él está, siempre ha estado, siempre estará, es eterno. Y quizá esta frase es para que nosotros podamos dimensionar de alguna manera la grandeza de nuestro Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuándo vimos esa gloria? Cuando habitó entre nosotros, en su primera venida. Hebreos 1:1 al 3, nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es nuestro Cristo. Ese es nuestro Salvador. Hermana Yara, por fin se logró conectar, gracias a Dios. Qué bueno que no se nos dio por vencida. Bien. Colosenses 2:9 y 10, lo leemos de nuevo. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, nosotros, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La gloria de Dios se manifestó en el nacimiento de Cristo. Lucas 2:7-9. Y dio a luz a su primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esa historia la conocemos en Navidad siempre, ¿verdad? Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de su resplandor, y tuvieron gran temor. Esa fue una manifestación de la gloria de Dios en el nacimiento de Cristo. También en su ministerio terrenal, Él nos refleja su gloria. Los discípulos tuvieron un adelanto de esa gloria en la transfiguración. Veamos Marcos 9:2-4. Marcos 9:2-4 nos dice, 6 días después tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y se les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Ahí ellos vieron a Cristo glorificado, transfigurado, vieron un adelanto de la gloria de Cristo. También en su muerte, cuando Jesús anuncia su muerte. Veamos Juan 12:23-28. Juan 12:23-28. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama, su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo,
para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Cuando Judas decide traicionar a Jesús, en Juan 13:31, entonces cuando hubo salido, recuerden que estaban los 12 cenando, ¿verdad? Y partió el pan y él dijo, al que partiera el pan me va a traicionar. Aunque los 12 los demás discípulos no entendieron lo que estaba pasando. Pero dice el verso 31, entonces cuando hubo salido dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. En su resurrección también se manifiesta su gloria. Anoté el pasaje, no anoté la cita. Yo sé que es el verso 13. Ahorita les digo de dónde es ese verso 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis, eso está en Hechos, delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros, verso 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de entre los muertos, de lo cual somos testigos. Voy a buscar la cita para dárselas, hermanos, porque cuando estaba escribiendo, simplemente no la anoté. Entonces voy a buscar la cita para dárselas en este momento y que quede anotado en las notas. ¿No? Hechos 3. Entonces ahora sí, nos podemos reubicar en el estudio. Estamos en Hechos 3, 13 y 14 y 15. Hechos 3, 13 al 15. Muy bien, entonces también en su resurrección fue manifestada la gloria de Cristo. Una cristofanía en la conversión de Pablo. Recuerden que Pablo no estuvo entre los 12, ¿verdad? Pero fue hecho apóstol por Jesucristo mismo. Y eso fue después de la muerte de Cristo. Hechos 9, 13 al 5. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Qué andaba haciendo Pablo? En ese momento era Saulo de Tarso. ¿Y qué andaba haciendo? Persiguiendo a los cristianos para arrojarlos en la cárcel. Eso es lo que él andaba haciendo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y a Pablo se le manifestó Jesucristo mismo después de su crucifixión. También Jesucristo manifestará su gloria en su regreso. Marcos 13, 24 al 26. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Aquí está hablando simple y sencillamente del final de la gran tribulación y el regreso efectivo de Cristo a la tierra, con sus santos, con sus ejércitos. Tenemos entonces algunas conclusiones. La primera es que Jesús revela y es mediador de gloria, de esa gloria divina. Segunda de Corintios 4,
verso 6, nos dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. También concluimos que la obra salvadora de Cristo revela el misterio de gloria, escondido desde edades pasadas a todas las naciones. Romanos 9:23 nos dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria. ¿Alguien tenía alguna intervención? Ok. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y hermanos, el evangelio enseñado y predicado por Pablo está centrado en la muerte, resurrección y regreso de Cristo Jesús, y él lo llama evangelio de gloria. Segunda de Corintios 4:4 nos dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo, hermanos? Adelante, Edgar. Satanás. Satanás, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Primera de Timoteo, no me equivoco, 1:11. ¿Quién me puede buscar Primera de Timoteo 1:11? Para ver si estoy bien con la cita. Dice, enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado. Muy bien, entonces dice, según, yo tengo otra versión, según el glorioso evangelio de Dios, perdón, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces, Pablo llama al evangelio de Cristo un evangelio glorioso. Y hermanos, es que, vamos a ver, qué importante es la obra de Cristo. Qué importante es saber que tenemos un Salvador que siendo plenamente Dios, toda la extensión de la palabra, Dios Todopoderoso, es también 100% humano. Eso suena como a contradicción en mi cabeza, pero no lo es. Es algo que solo Dios puede hacer. Y en la persona de Cristo, Él conjuga esa doble naturaleza, humana y divina. Humana, porque nos da la confianza de acercarnos a alguien que conoce nuestras debilidades y nos entiende, que conoce nuestros temores, que venció toda tentación sin hacer uso de su poder divino, sino como hombre. Pero también 100% Dios. Y eso nos da la confianza de que podemos llegar a Él y cualquier cosa que le pidamos conforme a su voluntad, Él nos oye. No solo eso, sino que Él responde. Y nos da la respuesta mejor. Qué lindo que es nuestro Dios. Qué grande que es nuestro Dios. Y ojalá que si hay alguna persona en redes sociales, no sé si la ve en vivo o la está viendo o la va a ver en diferido y nos escucha, vuelva sus ojos a Cristo, arrepiéntase de su pecado, pídale perdón al Señor y venga y forme parte de esta familia maravillosa que es la familia de Cristo. Porque Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le hemos recibido, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque esta es su voluntad.
que todo hombre se arrepienta y venga al conocimiento de Cristo. Y está en nosotros obedecer esa voluntad de Dios o rechazar la oportunidad que nos da en este tiempo de gracia de alcanzar la salvación por la obra de Cristo en la cruz para nosotros. Que Dios me lo bendiga. No voy a cortar la transmisión todavía por si hay alguna pregunta o alguna participación que pueda enriquecer nuestro estudio. Llegamos hasta aquí. La próxima semana vamos a estudiar la naturaleza de la gloria humana de Cristo y vamos a ver qué importante es que Cristo sea 100% humano. Qué importante es para nosotros. Bien, mis hermanos, entonces, ¿hay alguna participación, alguna consulta, alguna ampliación? Con libertad. Hoy estamos, Eh, hermano Nemí. Hermano, bueno, muchas gracias por la enseñanza y gloria a Dios. Damos de verdad infinitas gracias a Dios por enviar a su Hijo Jesucristo y por su vida, muerte y resurrección, que por la que ahora podemos ser declarados sus hijos, ¿verdad? Esa adopción que por la cual ahora tenemos acceso a la salvación y de verdad que tenemos un Dios todopoderoso y eso es para que vivamos eternamente agradecidos con Él, porque definitivamente nosotros somos seres tan finitos, tan pequeños, y cuando vemos la grandeza de toda su creación, incluso a nosotros mismos, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo es una flor, los colores que tiene, cómo es el cielo, es que es increíble cómo nos ama, aún sin merecerlo. Yo creo que es algo que nos hace vivir eternamente agradecidos. Y nada más quería referirme a un versículo que está en Hebreos 4, que dice que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, 4:15, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ujú. Entonces, yo creo que es muy importante y bueno, no sé si me estoy adelantando, ¿verdad? No, mi Pero hermano, para nada. precisamente, Adelante. bueno, sí dice, bueno, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Saber que 100% hombre y siendo 100% Dios, eso le permitió también que tenemos ese camino, la verdad y la vida, que habla en Juan 14:6, que Ujú. nos dice que solamente, ¿verdad? Por medio de Jesucristo podemos llegar al Padre y que nos podemos pues acercar confiadamente y que tenemos un Dios misericordioso y que vamos a tener socorro, ¿verdad? Él es el que lucha por nosotros, Él es el que está siempre en nuestros corazones y bueno, entonces definitivamente me queda agradecerle infinitamente a Dios y este estudio pues me refuerza ese agradecimiento, ese amor y como dice la palabra, le amamos porque Él nos amó primero. Y qué lindo es poder de verdad también honrarle con nuestras vidas y no dejarnos engañar por el príncipe del aire. Yo he estado mucho, pues, viendo ahora cómo hay una nueva tendencia en la sociedad de que, por ejemplo, cuando una persona sirve, ¿verdad? Que el servicio es parte de lo que, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo nos dejó y es un don también, pero resulta que ahora es una persona que está mal, que algo le pasó, que eso lo tiene que cambiar, porque si le gusta servir a los demás, entonces resulta que hay algo malo en él. Eso es lo que ahora está como en tendencia en la parte de la psicología en esta sociedad. Entonces, como vemos cómo cada vez más el enemigo quiere engañar, ¿verdad? Pero entonces yo creo que tenemos que orar y también para que el Señor siga haciendo la obra y que por medio del Espíritu Santo muchas más personas
se acerquen, lo conozcan y puedan tener esa relación personal con él, que no se trata de religión, sino de conocerle. Y pues no dejarnos engañar por lo que el mundo nos dice, porque cada vez más como se está cumpliendo la palabra que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno y Así pues es. todo eso nos hace reflexionar. Gracias. Amén. Amén. Gracias, Amelita. Me dio un pasaje que me gusta mucho, que es Salmos 8:3 al 6, que dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Y el verso 5 siempre me ha intrigado. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Pero el verso 5, adelantando a la próxima semana, le has hecho un poco menor que los ángeles. En otras versiones, creo que es Dios habla hoy. Dice, voy a ver si lo tengo acá. Ahí donde dice, le has hecho un poco menor que los ángeles, la versión Dios habla hoy le dice, pues lo hiciste casi como un Dios. Otra versión dice, lo hiciste un poco menor que Dios. Es decir, Dios realmente, cuando nos creó, nos dio un potencial enorme, enorme. Mucho de ese potencial se perdió a causa de la caída. Pero ese potencial va a ser recuperado cuando tengamos otra vez nuestros cuerpos glorificados. Y Él nos va a dar una probadita de lo que es vivir bajo el gobierno de Dios durante el milenio. Entonces, mis hermanos, bueno, si no hay más intervenciones, que Dios me los bendiga de verdad. Esta semana meditemos en quiénes somos. Somos la corona de la creación de Dios. Y Dios nos creó para ser sus amigos. Y por eso se ha tomado tantas molestias en rehacer el camino entre Él y nosotros. Camino que fuimos nosotros los que lo rompimos, pero Él se ha esforzado en crear el puente entre Él y nosotros por medio de Jesucristo. Que Dios me lo bendiga y entonces nos vemos de hoy en 8. ¿Está bien? Amén. Buenas noches, bendiciones para todos. Gracias, don Eric. Buenas noches a todos. Bendiciones a todos. Bendiciones, hermanos. Muchas gracias.